nosotros hasta aquí hemos estado trabajando y nos estábamos introduciendo lo que era arquitectura. Se están dando bases, y en especial quería detenerme en un área que generalmente cuando se habla de arquitectura, ¿de qué hablamos? De cómo vamos a vivir y nos vamos a interactuar con el espacio. Y en esa interacción con el espacio vamos a, por un lado, satisfacer una necesidad, que es la del hábitat, la de dónde vivimos, y si somos pueblos sedentarios, esas viviendas van a ser viviendas que se van a construir en forma permanente, fija, ¿no? Ya no voy a necesitar andar mudando ese lugar en donde voy a vivir. Entonces aparece un primer uso de la arquitectura que está vinculada a la vida doméstica, ¿no? A la vida de donde vivo. Y cómo ese lugar en donde vivo lo voy a organizar. A eso se llamó urbanismo, se llama urbanismo, es algo que lamentablemente nuestras municipalidades de la comarca parece que no se enteraron que existe, porque, diríamos, el urbanismo, ¿qué implica? ¿Cómo planifico y diseño la ciudad? ¿Cómo voy a vivir esa ciudad? ¿Y cómo estoy pensando de que la ciudad se tiene que expandir hacia ciertos sectores? ¿Qué servicios va a tener? ¿Cómo se va a llegar? ¿Cómo se va a circular? ¿No? Todo ello habla del urbanismo, ¿no? Cómo se va a integrar la vida en esa sociedad, ¿no? Es más, quienes se reciben en arquitectura son arquitectos y urbanismo, es la facultad de arquitectura y urbanismo, o sea que hay una disciplina que estudia cómo se vive la ciudad. Bueno, esta idea de empezar a pensar la ciudad, bueno, veníamos observándola, que ya Micenas decía, bueno, yo no me voy a instalar en un lugar que sea peligroso, busco un lugar, ¿no? E instalo esa ciudadela, amurallo, donde van a estar los templos, donde van a estar los lugares en donde voy a guardar las ofrendas o los impuestos, si quisiéramos, ¿no? Entonces, ahí aparece esta idea de la organización del espacio, ese espacio debía ser seguro, ¿no? Y por el otro lado, planificarlo, ¿qué tiene que ver esta planificación? Por ello presento aquí uno de los primeros trazas, la traza o plano hipodámico, porque justamente fue Hipodamo de Mileto en el siglo V que plantea esta idea de organizar el espacio, y fíjense que está, por un lado, la parte civil, el uso civil, ¿no? Que tiene que ver con por un lado, la arquitectura pública y la arquitectura privada. Dentro de lo que sería un uso privado estarían los barrios residenciales, donde vivía la gente, ¿no? Y decíamos que se van organizando. Por un lado estaba el barrio de Cerámicos, el barrio de, ¿no? Es decir, de acuerdo a las disciplinas a las industrias, ¿no? Como si fuera de acá y decimos, bueno, está el parque industrial, ¿no? Que nos enterábamos la otra vez que el parque industrial, aparentemente hubo un montón de plata acá en nuestra comarca, en donde se hicieron obras de gas, ¿no? Bueno, no existen esas obras, pero vino plata de Nación para hacer esas obras. La otra vez escuchaba en la radio. Bueno, entonces, por un lado tenemos esta idea de traza, ¿no? De organización, una traza basada en ángulos rectos, de retícula ortogonal, ¿no? Pero no tiene ejes dominantes, ¿no? Fíjense que están todas organizaditas, lo que diríamos las cuadras acá, ¿no? Por el otro lado, organizar el espacio va a ser la zona de residencia, la zona de arquitectura civil, pública, o sea, el lugar en donde se comercia, y un lugar importante que es los puertos, obviamente, ¿no? Las murallas pertenecería también a lo que sería arquitectura civil, y vamos a tener ágoras,
donde se desarrolla este encuentro de ciudadanos ligado a esta, por eso decimos, no podemos verlo sin verlo en el contexto, ligado a esta, que decíamos, a esta democracia, y por el otro lado los estados, ¿no? Allí tienen las referencias, ¿no? La idea también, bueno, los usos de los estadios, hablábamos de estas olimpiadas, mencionábamos la otra vez, ¿no? Es decir, los distintos usos, y por el otro lado la parte sagrada, ¿no? Que se va a concentrar en la Acrópolis, en donde se van a concentrar los distintos templos. Ya me quedó largo. Cortito. Dentro de los usos de la que sería el área pública, civil, ¿no? Política, ¿no? Que obviamente decíamos, es complejo diferenciar porque, bueno, todavía tenemos sociedades en donde lo sagrado está dominando, pero ese ejercicio de la democracia que se va a hacer en el ágora. Bueno, ahí lo que les compartí son ruinas de la parte sur del ágora que se encuentra en Mileto, y la otra es una reconstrucción digital que hicieron de otra ciudad, Priene, que ya es del siglo IV a.C. Esta es una reconstrucción digital para que más o menos se dé una idea de estos espacios en donde se iba a enunciar discursos, estos espacios de la vida cívica, diríamos, como estos usos que se le daban a, bueno, y este es el espacio del ágora en Salónica. Otra tipología que deviene del mundo griego, a la derecha se ve una edificación actual, las dos de la izquierda son ruinas, estadio griego que se vincula a ese mundo que decíamos de esos certámenes que se producían, no solo deportivos, sino también de poesía, de pintura, ¿no? Y que fue tan importante que a partir de 776 a.C. se considera como fecha de inicio de la cronología, dado que en el momento de las Olimpiadas era un momento sagrado en donde se dejaban las armas, ¿no? En donde se producían estos grandes certámenes, concursos. La tipología clásica, bueno, alrededor, la gradería alrededor y el espacio en donde se producían las carreras de carros, en donde se producían los ejercicios gimnásticos, ¿no? El de Olimpia se calcula que tiene unos 200 metros de longitud, 2 cuadras, para que se den una idea de los tamaños. Es del siglo IV ya, digamos. A medida que nos vayamos alejando del siglo V, vamos a observar que hay se produce se apela a mayores tamaños, que tiene que ver ya con este mundo posclásico y que luego va a incidir en el helenismo, ¿no? En esas concepciones más imperiales. Seguimos. Otra tipología que se la debemos al mundo griego es el teatro, ¿no? Tipología a nivel arquitectónico, pero práctica, artística, que se origina a partir de los antiguos misterios dionisíacos, aquellas fiestas dedicadas al dios Dionisio, en donde se producía esta conjunción de la cual se vincula y la estudia tanto Nietzsche en el texto del origen de la tragedia. Bien, estas fiestas se van consolidando, logran tener un gran impulso en el siglo VI a.C., a partir de Pisístrato, y se origina lo que va a ser la tragedia. Piensen en Sófocles, piensen en Esquilo, piensen en Eurípides, ¿no? Distintos
escritores de esta tragedia que se ponían en escena y que, bueno, la necesidad de un espacio en donde se puede escuchar, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de hacer estudios de acústica para estas construcciones. Hasta el día de hoy son construcciones en donde se puede escuchar sentándose en las gradas más alejadas del escenario, se puede escuchar la voz, ¿no? Piensen que no había equipo de sonido, ¿no? Entonces, tenemos la tipología, que es lo que nos interesa a nosotros, bueno, la gradería, que se le llama cavea, que es semicircular, por esta función acústica. Se utiliza la ladera de la montaña, en donde ustedes piensen que los espectadores estaban muchísimas horas, no es como ahora, por ahí tres tragedias se ponían en un día, ¿no? No podía estar todo el día en el teatro, ¿no? De hecho, bueno, vieron el personaje en los diálogos platónicos, el personaje de Sócrates, en Banquete, dicen, bueno, hemos vuelto de una de estas concursos de tragedias, ¿no? Bien, luego tenemos la zona de la orquesta, la zona del escenario, en donde está la escena y el proscenio. El proscenio sería ese último sector que se unifica y que es el más cercano al espectador, ¿no? Yo ahí se los dejé marcados con unas flechitas, pero un poco para que vean esta disposición y estos nombres que derivan del mundo griego. Y luego estos otros dos ejemplos, ¿no?, de teatros griegos construidos en distintas ciudades, que también tiene que ver con estos usos civiles, y que generalmente estaban cerca de la Acrópolis. Bien, entonces hasta acá estábamos con esta arquitectura civil, con el urbanismo y otra tipología que marca también, que en algunos casos se utilizan puertas de entradas a las ciudades, pero que en este caso lo que busca es destacar el ingreso a un sector que va a ser distinto, ¿no? Este ténebros, este sector sagrado de la ciudad no es cualquiera, sino que es el sector al que más se cuida, porque acá aparece la otra finalidad, es decir, yo no solamente voy a habitar la ciudad, ya sea para divertirme, para vivir, para comerciar, en el caso de los puertos, o después vamos a ver, sino que también, y quizás es el sector más importante por esta concepción en donde domina lo sagrado, pensar la ciudad como un espacio para justamente construir o consolidar lo sagrado, ¿no? La vivencia de lo sagrado, en donde van a estar reunidos los distintos templos, en donde decíamos se va a ir produciendo esa. Entonces, ese ingreso es un ingreso que me marca la diferencia, ¿sí? Ya este es un lugar distinto, ¿no? Acá se produce, en este espacio es un lugar en donde no te podés comportar de la misma manera que te comportabas en la vida cotidiana. Entonces, este es el espacio en donde se producen estos propileos. Yo acá lo que les traje son los propileos que están en la Acrópolis de Atenas. Nésicles los diseña, esta idea de la Acrópolis como el lugar de disputa entre Atenea y Poseidón, y esta idea de ingreso, fíjense las escalinatas, fíjense ese pórtico y esa línea de columnas que me va reforzando esta idea de portada, de fachada, ¿no?, que luego va a quedar incluida en las fachadas de los templos, ¿no?, o de aquellos sectores, ¿no?, de las puertas de las ciudades, y luego lo vamos a ver.